Muy bien, ahora acá damos inicio al tercer video de la serie de 3 de dinámica. También es un ejercicio que cuenta con dos cuerpos en movimiento, pero ahora tenemos un cuerpo que se desplaza en el eje de las X y un cuerpo que se desplaza en el eje de las Y. Veamos. Dice, dada la siguiente representación gráfica, es decir, ya les dan el dibujo del planteamiento del problema, determina el valor de la aceleración y la tensión de la cuerda. Si se dan cuenta, la redacción no me muestra ningún dato. Sin embargo, la representación gráfica tiene adicional estos datos que están acá, que también nos da el problema. No nos tienen que inventar ustedes ni calcular. Se los da el ejercicio. Entonces podemos ver que tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal. De esta superficie horizontal hay un sistema también de polea que está sujeto al vértice de esa superficie y por donde a través de una cuerda está unido a otro cuerpo, a un cuerpo que está colgando, que está suspendido y que no entra en contacto con la superficie de donde está sujeta la polea. Nos dan como datos que M1 vale 3 kilogramos y M2 vale 5 kilogramos. Por ende, ¿qué podemos distinguir? Que como la masa 2 es mayor que la masa 1, este es un sistema donde el cuerpo 1 se mueve hacia la derecha y el cuerpo 2 se mueve hacia abajo, va a tender a bajar y arrastrar el cuerpo 1. Como lo arrastra por una superficie donde está en contacto, este dato que está acá, que es el coeficiente de fricción, μ, me indica que existe fricción entre el cuerpo y esta superficie, por lo tanto es una fuerza que debo tomar en cuenta. Entonces, paso número 1, diagramas de cuerpo libre. Si tengo dos cuerpos, deben haber dos diagramas de cuerpo libre. Entonces vamos con el primero, diagrama de cuerpo libre 1, visualizamos, hacemos nuestro plano cartesiano, pequeñito aquí, ustedes pueden hacerlo de un tamaño más cómodo, donde visualicen las fuerzas. Y empezamos a analizar qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1. La primordial que siempre tienen todos los cuerpos, que es el peso completamente vertical hacia abajo. Luego, como está apoyado sobre una superficie, la superficie genera una fuerza perpendicular a la superficie de contacto que genera un ángulo de 90 grados, que es la fuerza normal, por eso este iría hacia la parte de arriba. Luego tenemos que la cuerda está alando el cuerpo hacia la derecha porque se desplaza hacia allá, por lo tanto acá vamos a tener la fuerza de tensión. No coloco tensión 1 ni tensión 2 porque es la misma cuerda y por ende la fuerza que se opone al movimiento, que es la que genera al arrastrarse, viene hacia acá, que es la fricción. Son las cuatro fuerzas que están interviniendo en el cuerpo 1. Vamos entonces con el diagrama de cuerpo libre 2. Diagrama de cuerpo libre 2. ¿Qué vamos a realizar? Igual, nuestro lindo plano cartesiano o la simulación de él y vamos a evaluar qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo 2. Tenemos la que actúa sobre todos los cuerpos que tienen masa, que es el peso, peso 2, verticalmente hacia abajo siempre, y tenemos la cuerda que sujeta al cuerpo, que es la fuerza de tensión. Ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, el por qué va hacia arriba, porque es que está haciendo la resistencia para que ese cuerpo no caiga. Y no lo distingo como tensión 2 o tensión 1 porque es exactamente la misma cuerda. No hay fuerzas en el eje de las Y porque este cuerpo no se mueve en ese eje, por tanto no hay más nada que representar. Paso número 2, sumatoria de fuerzas. Entonces vamos con la sumatoria de fuerzas en X1 y veamos, como el cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿cuál fuerza se ve favorecida? La fuerza de tensión. Por tanto, la tensión va a ser positiva y la fricción va a ser negativa. Me va a quedar tensión menos fricción. Y vamos con la sumatoria de fuerzas en Y1. Como el cuerpo no se mueve en el eje de las Y, el signo lo va a dar el plano cartesiano. Entonces las de arriba son positivas y las de abajo son negativas. Por tanto me va a quedar normal positiva menos peso 1 negativa. Aquí ya tengo la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 1. Vamos con el cuerpo 2. Sumatoria de fuerzas en X2. Como no hay fuerza en el eje de la X, automáticamente coloco 0. Luego, sumatoria de fuerzas en Y2. Voy a evaluar
como este cuerpo viene hacia abajo, ¿cuál es la fuerza que se va a ver favorecida con el movimiento? El peso. Entonces va a ser peso positivo y la tensión va a ser negativa. Entonces va a ser peso 2 menos tensión. Ya tenemos la sumatoria de las fuerzas. Ahora vamos a evaluar cuál de estas ecuaciones voy a utilizar para armar mi sistema. Recuérdense que siempre vamos a tomar los ejes que tengan movimiento. ¿En cuál eje se mueve el cuerpo 1? Se mueve en el eje de las X. Por tanto, esta es la ecuación que voy a utilizar para mi sistema. ¿En cuál eje hay movimiento en el cuerpo 2? En el eje de las Y. Por lo tanto, esta es la ecuación que voy a utilizar para armar mi sistema. Entonces, a partir de acá, tomamos que tensión menos fricción va a ser igual siempre a ¿qué? A masa por aceleración. En este caso, masa 1 por aceleración. Y luego, en el cuerpo 2, tenemos P2 menos tensión. P2 menos tensión va a ser igual también siempre a masa por aceleración, en este caso masa 2 por aceleración. Una vez armado el sistema de ecuaciones, entonces pasamos al siguiente paso, que es el de la resolución, y ya yo les indiqué en el video anterior que el más conveniente y más cómodo para estos casos es el método de la reducción. Muy bien, una vez establecido el sistema de ecuación, vamos con la resolución del mismo, y en el método de reducción lo que hacemos es una sumatoria algebraica de las dos ecuaciones. Por tanto, al sumar la ecuación de arriba con la ecuación de abajo, nos damos cuenta que la variable de tensión es igual magnitud pero de signo opuesto, por lo tanto ellas se cancelan y me quedan del lado izquierdo de la igualdad, me va a quedar peso 2 menos fricción. Va a ser igual a ¿quién? A masa 1 por aceleración más lo que tengo acá, que es masa 2 por aceleración. Nos damos cuenta que el peso lo podemos calcular porque es igual a masa 2 por gravedad. La fricción la podemos calcular porque también tiene su ecuación, que es el coeficiente de fricción por la normal. Y la única variable que nos está quedando incógnita acá, porque masa 1 la conocemos y masa 2 también, es la aceleración, y es por eso que es la variable por la cual vamos a hacer un factor común de este lado y poder despejarla. Entonces, peso 2 menos fricción es igual a aceleración que multiplica a masa 1 más masa 2. Si quito aceleración de acá me queda masa 1, si quito aceleración de acá me queda masa 2, que es lo que tengo acá representado. Como esta variable está multiplicando todo esto que está multiplicando pasa dividiendo. Peso 2 menos fricción entre masa 1 más masa 2 va a ser igual entonces a la aceleración. Esta es la ecuación que vamos a resolver primero, pero para poder obtener el valor de la aceleración debemos calcular estas dos incógnitas que están acá. Entonces vamos primero con el peso. Peso 2 va a ser igual a masa 2 por gravedad. Peso 2 es igual a, la masa 2 es 5 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Peso 2 es igual a 49,05 newton. Ya vimos en el video anterior que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me da newton. Y vamos con la fricción. Fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Pero la fuerza normal, en este caso, recuerden que cuando hicimos sumatoria de fuerzas en Y, teníamos que era normal menos peso. Nos había quedado la ecuación así, normal menos peso. Como en este cuerpo no hay movimiento en Y, esta ecuación se iguala a 0. Y cuando usted despeja la normal va a ser igual, peso que estaba negativo pasa para acá, positivo. En este caso, peso 1, peso 1. Como la normal es igual al peso 1, entonces donde dice normal, vamos a calcular fricción, es igual a 0,19, que es el coeficiente que tenemos acá, por la normal. ¿Quién va a ser la normal? Peso 1. ¿Y quién es el peso 1? La masa 1 por gravedad. Por tanto, la fricción va a ser 0,19 por 3 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Por tanto, la fricción va a ser una fuerza que nos va a dar como resultado 5,59
newton. ¿Por qué? Porque kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. El coeficiente de fricción no tiene unidad, por lo tanto es adimensional, no tiene una unidad que lo defina, simplemente es un valor numérico que debe estar entre 0 y 1, dependiendo de las características de la superficie de contacto. Como ya tengo el peso, tengo la fricción y tengo las masas, entonces puedo proceder a calcular la aceleración. La aceleración va a ser igual al peso 2, que es 49,05 newton, menos la fricción, que es 5,59 newton, entre la sumatoria de las dos masas. 3 kilogramos más 5 kilogramos me va a dar 8 kilogramos. Cuando hago la resolución de esta ecuación que tengo acá, que resto los valores de fuerza de arriba y divido entre 8 kilogramos, que es la de la parte de abajo, me va a dar como resultado de la aceleración 5,43 metros sobre segundos cuadrados. Ese es el valor de la aceleración del sistema. Y al igual que en el ejercicio anterior, para calcular tensión, escojo cualquiera de mis dos ecuaciones, o la ecuación 1 o la ecuación 2. Vuelvo a visualizar que la más conveniente es la 1, porque para despejar tensión solo muevo la fricción, que está negativa, la paso al otro lado, positiva. Tensión va a ser igual a masa 1 por aceleración más la fricción. Por tanto, tensión va a ser igual a masa 1 por aceleración por cuestión de espacio que tengo allí. Eso me da como resultado 3 por 5,43, que es el valor que está acá. Ya lo dije, ¿cuál es el resultado? Da como resultado 16,29 newton más la fricción, que es 5,59 newton. Por tanto, la tensión del sistema va a ser la sumatoria de estos dos señores, que me va a dar como total 21,88 newton. 21,88 newton. Si usted lo calcula por la ecuación 2, la tensión tiene que darle exactamente lo mismo o aproximado. Puede haber una variación de 1 o 2 decimales, pero del resto debe dar igual. Entonces acá tenemos la aceleración, y acá tenemos el cálculo de la tensión. Volvemos a caer en un ejercicio que nos sale de los 4 pasos principales que se indicaron, donde indistintamente del planteamiento que se haga, usted siempre tiene que hacer el diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas, armar el sistema de ecuación. Hasta acá llega el análisis físico y de aquí hacia abajo tiene entonces que realizar el análisis matemático o la resolución matemática para hallar el valor de la incógnita. Espero que esta serie de 3 videos los pueda ayudar a ustedes a resolver los ejercicios que van a ser propuestos y que ustedes van a tener que hacer por su cuenta. Saludos, feliz tarde.